Qué gran alegría, motivo de gran bendición el día de hoy, que los propósitos eternos se cumplan en cada uno de sus vidas y nuestras vidas. Queremos hoy comenzar nuestro estudio. Recuerden nuestro programa a través de la Biblia. Nuestro trabajo es enseñar, instruir, llevar educación cristiana a todos aquellos que así lo desean. Así que es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Nuestro tema de hoy, vamos a hablar cómo pasar un tiempo a solas, meditando en las Escrituras. Qué importante es tener un tiempo a solas. Yo creo que en el mundo en que vivimos es casi imposible tener un tiempo a solas. Los ajetreos de la vida, todo eso casi es imposible entrar en un tiempo de reposo, en el cual Dios nos invita a venir a Él. Y recuerden la promesa de nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo soy el reposo. Venir a Cristo es entrar en su reposo. Y también cuando nosotros lo hacemos en este tiempo tan difícil, en tiempos tan controversiales como los que vivimos hoy, tener un tiempo para Dios es casi imposible prácticamente. Por eso Dios ha dejado un tiempo, ha dejado un día en el tiempo, para que usted y yo disfrutemos de ese reposo, de ese descanso que es en Jesús. Así que hoy va a ser una gran bendición estudiar la palabra de Dios y cómo a través de la palabra de Dios entrar un tiempo justamente de comunión con nuestro Creador. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Oremos. Bendito Padre, que tu morada es en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Venimos, Señor, delante de su presencia a través de los méritos de Cristo Jesús. Venimos, Señor, con corazones muy angustiados, corazones también muy dispuestos y sabiendo de que el tiempo que se nos avecina son tiempos solemnes, tiempos en el cual nuestras vidas están siendo sometidas cada vez más al señorío tuyo. Y la decisión nuestra es entrar en ese señorío. Por favor, danos esa bendición de entrar en el reino tuyo, en el reino que tú has preparado, y que ese reino, Señor, nos permita no solo, Señor, disfrutarlo ahora en la tierra, sino también compartirlo con otro. Danos tu bendición y lo agradecemos para la honra y gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, tiempos para estar a solas con la palabra de Dios. Dice, tal vez, muchas veces, y el gran ejemplo que hoy tenemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida también muy ajetreada cuando estuvo en esta tierra. Tal vez en esa vida que Él tuvo, no haya tanto éxtasis, ¿verdad?, como a veces nosotros queremos. Pero algo que sí es cierto es de que en la agitación de la vida, nosotros siempre debemos de confiar totalmente en Dios. Debemos de confiar en sus promesas. Debemos de confiar que Él siempre está con nosotros, hablándonos, siempre está de una manera apacible con nosotros. Pero quizás nosotros, por ese ajetreo, no hemos escuchado su voz. Y ahí está la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Por ese ajetreo, nosotros hemos orado: Señor, ayúdanos, contéstanos. Y el Señor quiere hablar, pero por ese mismo ajetreo, nosotros no le permitimos a Dios que Él nos hable. De eso vamos a hablar hoy, porque realmente todo lo que existe, todo lo que hoy tenemos, se basa en que hay un Todopoderoso en control de todo esto. Así que tenemos también, para poder hacer los comentarios, para poder nosotros ampliar más nuestros textos bíblicos, el conocimiento bíblico, tenemos con nosotros al Pastor Contreras. Pastor, es una gran bendición que hoy usted nos acompañe, una bendición para estudiar la palabra de Dios y más que todo, Pastor, la experiencia suya cuando usted está muy afligido, muy angustiado, y esa experiencia que se tiene cuando uno viene a Dios a solas y le habla, ¿no?, como el niño a un padre, ¿no? Y Dios contesta y Dios nos da realmente la esperanza en todo esto, pero ante todo la importancia de pasar un tiempo a solas con Dios. Así es, queridos amigos,
No hay nada más bonito que mirar modelos que lo hayan hecho, seres humanos como nosotros, y que en iguales circunstancias o aún peores, lo que estos modelos hicieron. Quiero referirme al modelo Jesús. Ustedes miren en Marcos capítulo 1, el versículo 32 en adelante, se habló de una vida ajetreada. Efectivamente, Jesús dedicó ese día a hacer curaciones sabáticas, o las curaciones en sábado. El texto nos cuenta que había curado a la suegra de Pedro, terminado el sermón, el sábado al mediodía, va a la casa de Pedro y la suegra estaba con fiebre. La cura y entonces se enteró todo el vecindario. Pero el texto nos dice que esperaron hasta la puesta de sol. Lógico, la gente no tenía la seguridad de ir a Jesús en el mismo sábado. Jesús los hubiera recibido. A la puesta de sol vino la gente, Jesús los curó a todos. Luego de ello, leemos, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, al día siguiente, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es donde encontraba la corriente, podemos decir, la energía en sus oraciones. Lo cierto es que a continuación, miren lo que acontece con los discípulos. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan, vienen más enfermos, quieren conocerte, verte, que los toques. ¿Qué hace Jesús? Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. En otras palabras, queridos amigos, de una vida ajetreada, en lugar de pasar la noche con la felicidad, wow, pienso en aquel enfermo, en aquel otro, la alegría de aquel de más allá, y estar allí meditando. No, voy a buscar a Dios y tener de Él toda la fuerza, el poder, por varios motivos. Uno, en el caso del maestro, para no exaltarse. Él tiene que mantenerse humilde, saber la posición para la cual Él vino a la tierra. Vino como el Cristo, para dar la vida por la gente. A la vez que el Señor recibe fuerzas en la oración, sabiendo que Dios lo va a guiar en todo sentido. Al punto que cuando al día siguiente lo buscan, Él tiene en mente la misión. Hay que seguir adelante. No podemos vivir de las alegrías de ayer. Hay desafíos por delante. Amigos, aprendamos este principio del Maestro. Practiquemos la oración. Tengamos los momentos de comunión íntima, hablando con Él, apartando un tiempo, un momento, un lugar, conversar con Él para que nos dé la corriente eléctrica y también nos dé el mapa que hay que seguir. ¿Qué pasos dar para no equivocarnos? ¿Cuántas veces cometemos errores movidos por nuestras emociones, nuestros deseos? Creemos esto, lo hacemos y luego nos damos cuenta, ¿pero qué hice? ¿Qué hiciste? En lugar de, en la oración, esperar que Dios nos vaya guiando suavemente. Dios da luz a aquel que la busca. Dios bendice a los hijos que oran. Amén, pastor, qué importante ejemplo, ¿no? La debilidad humana, el Señor Jesús era humano, no se olvide usted, era humano, y esa debilidad humana unida al poder de Dios, amén, qué importancia, ¿no? Qué importancia nos da la ignorancia nuestra, a la sabiduría de Dios, la fragilidad nuestra, amén, al poder de Dios, todo eso prácticamente nos hacen la importancia de pasar un tiempo con Dios. ¿Qué ejemplo nosotros tenemos de todo esto, no? Mirar a Jesús, ese es el gran ejemplo, ¿no? No depender de nuestras fuerzas, no depender porque a veces uno, y eso es así, pastor, muchas veces uno se carga tanto, de tanto trabajo, ¿no? Y dice, es que si yo no avanzo, esto no se cumple. Pero ¿sabe una cosa? En ese momento hay que echar mano de Dios. Recuerden que es la fragilidad suya con el poder de Dios. Y Dios le ayuda a uno. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de amor, Dios desea que nosotros escuchemos su voz, que no andemos en esos ajetreos. Y la palabra, por ejemplo, pastor, la instrucción divina a través, por ejemplo, en San Mateo capítulo 11 y verso 28 habla de permaneced en mí
qué importante es permanecer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Permaneced de mí. Estas son palabras que expresan descanso, estabilidad, confianza. Eso es lo que genera todo esto. Venid a mí, dice, y yo los haré descansar. Por ejemplo, el salmista habla, confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia. Isaías, por ejemplo, dice, en la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. Miren qué consejos. Salmo 37:7. Este es el descanso, en Isaías 30:15 dice. Este es el descanso. Este descanso no se obtiene en la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa de descanso va unida a un llamamiento a trabajar. Como usted leyó en el verso bíblico. Recuerde, hay mucha gente que necesita de su asistencia, Señor. Enfermos, dolientes, todos con problemas ahí de malos espíritus. ¿Qué hizo el Señor? En lugar de ponerle atención a toda esa gente, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que hizo? Se mueve a otra ciudad para seguir predicando, y él mismo dijo, yo a esto he venido. Pone la vista en la misión. En la ¿Para misión. qué vino Amén. él? Ahí está la clave. Ponemos la vista en la misión que debemos de cumplir. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces las pequeñas tareas, esas pequeñas zorras, ¿verdad? Nos distraen prácticamente. Nos alejan. Y no solo nos distraen, nos alejan, sino también nos meten en presión, ¿verdad? Y aún en problemas, porque Dios hubiera querido otro paso para nosotros, para extendernos. Por supuesto que hay necesidades que atender, pero si en oración descubrimos, o Dios nos revela, o nos muestra, o el Espíritu Santo va moviendo el corazón para sentir que hay que hacer esto por convicciones, pues obedecemos a Dios, mientras Dios va a ayudar a ir acomodando algunas situaciones. En el caso de esta historia, mis queridos amigos, por supuesto que Jesús ama a toda esta gente, pero Él tiene en claro una misión, tiene que expandirse, seguir adelante. Saben, hay cosas que nos entretienen, nos afligen, a veces preocupaciones. Amigos, pasemos tiempo de calidad con el Maestro. Le hago una prueba. Usted recibe en su celular mensajes y usted está apremiado por el tiempo. ¿A qué mensajes usted le va a dar importancia? Usted mira, me llamó Pedro, Juan, Rosa, Anselmo, en fin, usted mira los nombres. Pero hay algunos nombres que para usted son importantes. Ok, este lo voy a atender. Con Dios pasa así. A Dios dele tiempo de calidad, póngalo en primer lugar. Llamó Dios, ok, perdón, ahora quiero... Y esos son los momentos de comunión, cuando usted los separa para tener su oración, su lectura. Haga un plan en la mañana, mediodía o en la noche, cuando usted disponga de tiempo. Separe un tiempo de calidad para estar con el Maestro, hablar con Él en oración y que Él le hable mediante el estudio de la palabra. Amén. Otra descripción dice, tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso, dice el apóstol San Mateo. Dice, el corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Qué importante es esto, ¿no? Porque pensamos nosotros que a mayor trabajo para el Señor, muchas veces pensamos nosotros de que mayor, podría decirse, presiones de trabajo, y no es así. Cuando nosotros descansamos en Cristo, Él es el más ardiente. Nosotros somos el más ardiente, somos los más activos trabajando en la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no andamos solos, está el Espíritu Santo acompañándonos, guiándonos, dirigiendo, haciendo las cosas. Nosotros solo simplemente somos instrumentos, pastor, es lo que somos nosotros. Mis amigos, piensen, por ejemplo, en la experiencia de Nehemías. De todo el capítulo hay varias porciones destacadas, pero el capítulo 3 es uno de ellos. Y a cada reforma que él hace, allí al comienzo del capítulo 13, habla de la situación enojosa que provocó el sacerdote Eliasib, vaciando el templo de los diezmos. O a continuación aparece otro problema enojoso, que es la violación del sábado. Luego aparece otro más, que los matrimonios mixtos. Y en todos los casos él actúa haciendo reformas, en algunos casos hasta violentas, llevado de celo. Pero lo interesante es que en el capítulo aparecen breves trazos de su oración dedicada a Dios. Cuando él dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a lo que yo hice, ten misericordia. En fin, frases que aparecen en los textos. ¿Qué muestra eso? Que, mis amigos, el celo que lleva a Nehemías para actuar de una manera intrépida contra Eliasib, que hizo desastres, vació el templo, quitó los diezmos, allí estaban los almacenes para los diezmos, para amueblar a un enemigo de los judíos como era Tobías. O lo mismo la violación del sábado. La gente que se oponía, hacemos negocio, y él pone orden como gobernador. Y así
sucesivamente hace reformas, pero siempre movido por un celo obtenido de la comunión con Dios. Amigos, no podemos nosotros movernos si no tenemos comunión con Dios. Él es el que va a poner fuego, va a poner discernimiento, vamos a entender mejor las cosas para que el fuego del Espíritu Santo comience a moverse adentro y los demás nos observan. ¿Y qué le pasa? Cálmate, no es para tanto. Para ti no será para tanto. Lee el texto bíblico. Les invito a que miren Jeremías capítulo 20. Vamos a ver versículo 8 en adelante. Algo le pasó a Jeremías. Él tenía problemas por la oposición que el pueblo le hacía a sus prédicas del tiempo del fin. Ya llegaba Nabucodonosor y la destrucción total. Pero miren qué nos cuenta en su testimonio. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Todos se oponen, todos me critican. Y pasó las 1001, decimos nosotros, en la historia de Jeremías. Sigue el texto. Y yo dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Y siguió predicando hasta el final. Amigos, ese fuego solamente lo da el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando hay comunión de calidad, cuando pasamos un tiempo, que es lo que estamos promoviendo en esta lección de hoy. Amén. Gastemos tiempo, apartémoslo. Si no tenemos ese tiempo por el ajetreo, que hay mucho para hacer, no tengo tiempo, lamento, pero tengo el trabajo, tengo las obligaciones, tengo los niños, en fin, todo lo que... Está bien, yo sé que tiene obligaciones. Benedicto, permíteme, quiero agregarle un poco más. Si usted tiene muchas obligaciones y no tiene tiempo de calidad para el Señor, déjeme contarle esta historia. Yo la viví y me conmovió. En una de las iglesias que estuve atendiendo, viene un hermano para dar su recital. Digo, canto músico bonito. Y en un momento él cuenta un testimonio. Quiero compartirles algo, hermanos. Lo que nos vivimos en mi iglesia hace unos días atrás. ¿Qué ocurrió? El testimonio de, vamos a llamarle Irene, no recuerdo el nombre de la dama. Ella contó a la iglesia lo siguiente. Dice, hermanos, quiero contarles algo. Ustedes saben que yo soy miembro de la iglesia, me muevo aquí y allá, pero en estos días pasados me quedé floja. Muchas obligaciones, no tenía tiempo. Las hermanas me decían, Irene, acuérdate, tú tienes cargos en la iglesia, ¿qué te pasa? No estás viniendo, llegas tarde. Yo sé, pero déjenme que no tengo tiempo ahora, ya voy a arreglar mis cosas, ya voy a ir, y así estaba. Hasta que Irene tuvo un sueño. En el sueño vio cómo Dios pasaba revista, pasaba juicio a los seres humanos. Y ella estaba sentada también allí en el banco esperando su turno. Y entonces vienen los ángeles, traen libros y Dios pronuncia el nombre. Roberto López, por dar un nombre. Entonces aparece Roberto y él, así, los ángeles lo llevan y entonces Dios toma los libros y dice, ok, 1, 2, las cosas que Roberto López hizo. Entonces Dios da una sentencia favorable, ok. Y gritaba de alegría y la gente miraba. Siguiente caso, y así van pasando los nombres, hasta que finalmente llega el turno de Irene. Y entonces los ángeles la buscan, Irene iba temblando. Ella miró eso en el sueño, va caminando y entonces Dios, los ángeles le traen los libros relativos a Irene. Entonces Dios abre los libros y Dios ve cosas, porque ella miró el rostro, cosas que así estaba, como diciendo, ¿qué es esto? Acá abre las hojas, no, yo no tengo tiempo para mirar todo esto, no, aquí está en el libro. No, y ella se asustó, que revisen bien, no tengo tiempo, así fue, y se despertó del susto. Dios que le decía, yo no tengo tiempo para ti, porque ella le había dicho, yo no tengo tiempo para Dios. Hermanos, aprovechemos, dediquemos tiempo de calidad para nuestro Creador. Pastor, qué linda metáfora, ¿no? Esa es la realidad. No tenemos tiempo para Dios. Pero esperamos que Dios tenga tiempo para nosotros. Sí, queremos. Nosotros queremos mandar a Dios, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y eso no es posible. Cuando se nos enseña, yo le digo a usted, en la parte secular, de mi trabajo, cuando se nos enseña de alta gerencia, se nos habla mucho de las relaciones, de las comunicaciones. ¿Por qué razón? Porque eso es la vida, es lo vital en una gran corporación, las relaciones, la comunicación. Si no hay comunicación, ¿qué sucede? Nada funciona, los altos mandos no funcionan prácticamente. Con Dios podemos aprender de eso también. Tiene que haber una comunicación. ¿Por qué razón? Miren, frecuentemente cuando teníamos, aquí está otra descripción de un evento, dice,
Cuando teníamos que vernos en situaciones de apremio, pasábamos toda la noche en oración ferviente y agonizante, con lágrimas en busca de la ayuda de Dios y de la luz que resplandeciera sobre su palabra, estudiando la palabra. Cuando llegaba la luz y las nubes se habían rechazado, qué gozo y qué felicidad agradecida descansaba sobre los ansiosos y fervientes investigadores, aquellos que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Nuestra gratitud a Dios era tan completa como había sido nuestro ferviente y anhelante clamor por la luz. Algunas noches no podíamos dormir porque nuestros corazones estaban desbordando de amor y gratitud a Dios. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Cuando nosotros estamos en una situación tan difícil, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice, pasamos la noche en oración ferviente, agonizante, con lágrimas, dice, en busca de ayuda de Dios. ¿Será que Dios hay que despertarlo? No es así. Dios desea comunicarnos algo a través de cada instancia, cada situación de la vida. Dios quiere comunicarnos algo que muchas veces no lo entendemos, pero Dios quiere manifestarse. Por eso hay que pelear esa lucha. Jacob lo hizo, una gran lucha que él no entendía, pero realmente Dios de cualquier manera nos ayuda cuando nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, pastor. Qué importante es eso. Dos amigos cruzaban un parque, una plaza en la noche. Uno de ellos venía del campo, visitaba a su amigo, un hombre dedicado al campo, estudioso de todo lo que tiene que ver con el campo, de los animales, aún de animales silvestres también. Al visitar a su amigo, acostumbrado a la ciudad, pues cruzan el parque y entonces le dice uno al otro, detente. ¿Qué pasa? ¿No lo oyes? ¿Oír qué? Dice el otro. Y entonces había ruido de bocinas, vehículos que pasan. Yo no oigo nada, son los ruidos de los vehículos. No, presta atención. Y entonces allí, el que venía del campo, pues decía, déjame que lo estoy escuchando cerca. Se acercó, ahí está. Era un grillo especial. Y entonces le dice el otro, ¿cómo lo pudiste escuchar? Es que estoy acostumbrado a ese sonido, allí en el campo. Mis queridos amigos, en la comunión con Dios pasa lo mismo. Dios quiere revelarse a nosotros, pero estamos tan acostumbrados a los ruidos de la ciudad, los ruidos de los motores, de las preocupaciones, el celular o el teléfono, los compromisos, que cuando Dios dice, yo quiero decirte algo, ay, no escucho, porque no estamos acostumbrados, a diferencia del otro individuo, que sí estaba acostumbrado a ese ambiente de escuchar esos sonidos especiales. Lo mismo pasa acá, amigos. Aprendamos a escuchar a Dios, a saber cómo Él puede comunicarse con nosotros por medio de su providencia, por medio de los textos bíblicos. La conciencia nos va a hablar por el Espíritu Santo y entonces captamos que Dios tiene un mensaje para nosotros y lo hacemos también. Amén. Echemos una mirada al Salmo 37, capítulos 37, verso 7. Vamos a leer algo que Dios nos invita hoy para cada uno de nosotros. Guarda silencio ante Jehová, dice, y espera en Él. Esa es la promesa. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. También tenemos en el 46:10, Salmo 46:10 dice, está quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y también ahí en el 62, el salmista, leamos 1 y 2, verso 1 y 2, algo bien maravilloso, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Qué importante es esto, pastor. Y el verso 5, ahí del mismo Salmo, el verso 5 dice, para terminar este punto, bien importante acerca de que pasará tiempo a sola con Dios. 62:5, leamos Salmo, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? No está en mis fuerzas. Ese es el punto del hombre, ¿no? Que él quiere valerse por sus fuerzas, la gran lucha, los grandes ajetreos. Pero, ¿cuál es el consejo de Dios? Isaías capítulo 30, verso 15, para terminar ese segmento, miren cómo lo expresa el escritor. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Miren, no es en el ajetreo, ¿verdad? En descanso y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Ese es el problema. Aquí está el consejo, pastor.
No quisiste, dice. El hombre no quiere eso, pastor. Queridos amigos, solamente Dios podrá comunicarse con nosotros si abrimos el alma para pasar un tiempo de calidad con Él. Es la manera. Si una persona no acostumbró su oído a escuchar el sonido de Dios, se va a confundir escuchando otras cosas y aún creyendo que Dios está allí en esa comunicación. No es así. Dios se comunica por medio de la palabra, nos dice cómo es Él, qué quiere de nosotros, para que aprendamos a comunicarnos con Él. Déjeme que cuente una ilustración para que quede un poco más claro. ¿Saben? Hace unos años se encontró una partitura que se creía que era la partitura perdida de Mozart. Y entonces, como había, en el catálogo había, de las músicas de Mozart, había una partitura que nunca se encontró. Ocurrió que alguien dice, ya la tengo, la encontré, pero se dudaba si era fraguada o no. La partitura completa de una obra, que era la que aparentemente la que se había perdido, o la que nunca se encontró. ¿Qué se hizo entonces? Se contrató a la gente experta en Mozart. Gente que había educado su oído para escuchar a Mozart. Eran expertos. Entonces, ellos recibieron la copia de esa partitura y tomaron su decisión. Unánimemente dijeron, eso es de Mozart. ¿Ok? Se pagó, pero una cifra millonaria a quien tenía esa obra, esa partitura. ¿Por qué? La vendía muy cara. Y se le pagó, sabiendo que era genuina de Mozart. Pero amigos, aquellos que están acostumbrados a las bailantas, a la música vulgar, aquí y allá, se le pone música clásica de Mozart, quítame eso, me aburre, no sé qué le ves a eso. ¿Notamos? Depende de dónde educamos el oído, y así como el oído musical, el oído espiritual. Acostumbrémonos a que el Espíritu Santo nos hable, para que cuando Él se comunique con nosotros, podamos recibir su mensaje, su guía, y hagamos su voluntad. Amén, pastor, qué bendición realmente, ¿no? Ahí es donde dice que mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, quiero invitarle a usted a que participe con nosotros, a que sea parte de este gran movimiento. Tenemos un librito que se llama El Camino a Cristo, un librito maravilloso, bien pequeñito, es del bolsillo. En este librito usted va a encontrar muchas promesas, palabras de esperanza para este tiempo de ajetreo que vivimos, para pasar a tiempos a solas con Dios. Este librito es para meditar justamente, y valga la redundancia nuestro tema, le voy a decir yo a usted, pasando a tiempos a solas con Jesús. El camino a Cristo es justamente este librito, ¿no? Que usted va a encontrar palabras de aliento, de esperanza cuando usted esté afligido, angustiado. Este libro es maravilloso, así que yo le hago esta invitación a usted. Es gratis, usted con gusto puede llamar a los teléfonos aquí en Misión Advenimiento Global y se lo regalamos a ustedes. Lo podemos enviar, no hay costo para usted. Y esto pues es gracias a que hay muchos hermanos que han leído estos libritos, les ha impactado su vida y ellos dicen, yo quiero que el mensaje siga expandiendo. A mí me ha ayudado este librito, a mí me ha dado vida, me ha dado esperanza, y muchos de ellos, yo les voy a decir, han tomado decisiones muy serias para trabajar en la obra de Dios a través de este librito. Así que, bueno, nosotros se lo regalamos a usted, así que con gusto llámenos y Dios prácticamente hará su trabajo de tocar su corazón. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Recuerde que estamos dice acá, tomando un tiempo para hablar de la palabra de Dios. Pero queremos entrar en un punto. Y aquí hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Memorizar algunos textos bíblicos nos va a ayudar mucho en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Pero también hay cantos que inspiran. Por ejemplo, un canto de los más, podría decirse, ¿cómo le llaman cuando? Más famosos, pero no es la palabra famosa, sino tradicionales, ¿verdad? Cantos tradicionales, por ejemplo, ese canto maravilloso, Más allá del sol, ¿no? Una promesa maravillosa que más allá del sol está el gran trono del gran Señor. O sea, palabras que dan aliento, cantos ánimo, que nos dan esperanza, vida, para anhelar ese lugar. Entonces, ¿por qué razón yo les digo esto a ustedes? Por ejemplo, en el Salmo 119, verso 11, hay una declaración bien importante que es bueno que nosotros lo comentemos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y hay algo que me llama la atención de esto, pastor. Entre más nos llenamos de Dios, entre más pasamos tiempo con Dios, nosotros estamos, no le voy a decir a usted, estamos libres de tentaciones. Por supuesto que no, porque recuerde que hay un enemigo que es atroz y un enemigo que está velando constantemente. Si usted no vela, el enemigo sí vela en el momento en que usted sea débil, y ahí es donde ataca. Pero la importancia de memorizar textos, por ejemplo, eso nos trae bendiciones multiplicadas, dice la palabra de Dios, y eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, realmente también queremos en ese tiempo aprovechar, promocionar otro libro que es El conflicto de los siglos, pastor. Es un libro bien interesante que nos gustaría a usted, es gratuito. Todos estos libros que promocionamos aquí son gratuitos para usted. Por ejemplo, este libro del conflicto de los siglos. Es un libro maravilloso que detalla prácticamente todo el plan de redención desde el principio hasta el fin. Realmente es algo maravilloso, cómo comenzó todo, cómo comenzó ese gran conflicto y cómo va a terminar ese gran conflicto. Yo creo que todos desearíamos, ya sabemos cómo comenzó, ya porque estamos prácticamente muy avanzados en el tiempo, pero cómo terminó, cómo va a terminar todo, muchos no sabemos cómo va a terminar todo. Y ahí está el conflicto de los siglos. Vamos a poner un pequeño spot para que usted entienda un poquito mejor acerca de esto. El conflicto de los siglos. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. El conflicto de los siglos. Adquiérelo ahora en el número de teléfono que está en la pantalla. Muy bien, es gratis para usted. Yo le digo, es un libro de texto que sería bueno que estuviera en nuestra casa. El conflicto, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Sabemos de la Biblia? Sí, por supuesto, la Biblia lo dice cómo va a terminar, pero en el libro del conflicto hay más detalles importantes en todo esto. Entonces, pastor, qué importante es, siguiendo con nuestro tema, cuando uno memoriza, trae bendiciones multiplicadas, muchas bendiciones. Cuando conservamos pasajes preciosos de la palabra de Dios en nuestra mente, podemos dar nueva vida a lo que hemos aprendido, ¿no? Recordar, hay momentos, yo le voy a decir a usted, hay momentos en mi vida, por ejemplo, muy difíciles, han sido momentos en mi vida, pero luego Dios me pone textos en la mente. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted, llegó un momento en mi vida, pastor, y lo digo como testimonio, llegó un momento en mi vida de que mi vida cayó muy baja realmente, a una situación pero caótica, donde para mí ya no había esperanza, la vida ya no tenía sentido prácticamente. Entonces, de una u otra manera, pues yo fui instruido en manejo de armas y todo tipo de cosas, y siempre conmigo cargué un arma, ¿no? Siempre cargaba una o dos armas, ¿no? Por muchas situaciones. Bueno, el asunto es de que llegó un momento en que en esa desesperación el enemigo lo desespera a uno, ¿no? Y bueno, hice una decisión prácticamente de quitarme la vida, ¿no? Con una escuadra. Entonces, ¿sabe una cosa? Pero de pronto se me vino a la mente un texto bíblico, y ese texto bíblico es que nadie puede quitarse la vida excepto Dios. Y me repicó mucho ese asunto, y ¿sabe una cosa? Dije, tiene razón Dios, ¿no? Hay razón en esto, yo no puedo quitarme la vida, ¿no? Dice, obviamente violando el mandamiento de no matarás, ¿no? Entonces, yo no podía quitarme la vida porque los textos, no matarás, los textos que nadie puede quitarse la vida, Dios es el dador de la vida, todos los textos resonaron prácticamente en mi mente, ¿no? Y ¿sabe una cosa? Qué interesante se volvió este asunto. Ahí comenzó mi conversión. Yo no pude realmente, por esos textos bíblicos, no hice esa decisión fatal, imagínense, ¿no? Dios tenía un plan. Ahora, qué interesante, como yo no pude, dije, bueno, agarro mi carro y me voy, ¿no? Por unas calzadas muy grandes en mi país, yo soy de Guatemala, ahí por la calzada Roosevelt iba a toda velocidad. O sea, como
yo no podía quitar la vida, yo quería que Dios me la quitara. O sea, estaba decidido a morir prácticamente. Pero ¿saben una cosa? Qué interesante, ¿no? En ese periodo de ir, me repicaban palabras, textos que yo había memorizado de niño. Mi papá me enseñaba las escrituras. La palabra de Dios, y la palabra de Dios me sonaba textos, como que si alguien me estuviera recitando textos y textos, ¿no? Y ¿sabe una cosa? Al final del día, al final de esta historia, justamente me fui, en ese entonces había guerrilla urbana en mi país, y siempre habían retenes. De pronto se paró el carro y, bueno, no se paró, sino me habían dicho, empezó a disminuir la velocidad porque había unos retenes, y yo comencé a conducirme, ¿no? Lo más importante de esto, pastor, que Dios justamente me fue llevando hacia donde Él quería, donde quería, y justamente me llevó a una iglesia. ¿Ya? Después de todo me dio un gran sermón, porque fue el Espíritu Santo que me estaba dando palabras, y me lleva para terminar mi vida y para remachar mi vida. ¿Qué hizo Dios? Me mete a una iglesia. Ahí es donde yo me convierto prácticamente como cristiano, ¿no? Y sabe una cosa, esa es la bendición más grande que tenemos. ¿Cuándo? Cuando nosotros memorizamos textos. Cuando nosotros, pastor, tomamos decisiones fatales, cuando no hay nada en nuestra cabeza. Pero si usted se llena de la palabra de Dios, usted memoriza textos, ¿qué sucede? Aquí hay algo, por eso dice, hay bendiciones multiplicadas, hay nueva vida. Para mí, estos textos que yo memoricé fueron nueva vida para mí prácticamente. Entonces, memorizar las escrituras da vida a la Biblia en nuestra experiencia diaria. Además, nos ayuda a adorar a Dios y a vivir una vida fiel de acuerdo con las escrituras. Eso es cuando uno memoriza. Entonces, recordar las escrituras palabra por palabra es una tremenda protección contra los engaños y las falsas interpretaciones. Qué gran verdad esto, pastor. Porque mire, hablando de este asunto, nosotros en nuestro diario vivir estamos acechados por tentaciones, pero de repente en esa tentación, quizás cuando uno quiere consumar un acto, ¿qué es lo que se viene, pastor? Se le viene un verso bíblico. ¿Y qué cree que pasa? Eso frena todo prácticamente. Esa es la gran salvaguardia que tenemos nosotros cuando memorizamos los textos bíblicos. Es una gran bendición, pastor. Quiero invitarles, amigos, a que probemos lo que Benedicto está diciendo, especialmente de su infancia, lo que su padre hizo. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, miren el consejo que Dios da a los padres también. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como unos clavos que se incrustaron en la conciencia o en el cuerpo, así la instrucción de la palabra de Dios. Saben, cuando los papás gastamos tiempo en enseñar a nuestros hijos, aunque ellos luego se descaminen, uno no quiere, pero puede pasar, esas palabras vuelven. Amén. Y Dios sabe cómo, cuándo hacerlo, mientras los padres están orando por este hijo que se pudo haber descaminado. Así, amigos, gastemos tiempo para que esas palabras se incrusten, mayormente en terreno fértil como es cuando son niños. Cuando somos niños, ellos sí, absorben como esponja, su imaginación trabaja rápidamente. Cuando gastamos tiempo allí, amigos, los niños, pero ahora los adultos, hablemos de ellos, gastemos tiempo también. Se habla de la memorización. Cuando tenemos textos bíblicos, leemos, tratemos de trabajar nuestra cabeza. Otra forma para memorizar es participar de los hechos como que fuéramos testigos presenciales. Está Jesús enseñando algo. Ok, yo me voy a colar ahí con Jacobo, Juan, Andrés y decirle, a ver, déjeme que quiero escuchar yo también. Y ahí está el maestro enseñando. Es decir, vivir esos momentos, o cuando estaba Jeremías o cualquiera de los profetas enseñando y estar nosotros presentes. Amigos, cuando hacemos este ejercicio, vivir, absorber la historia, que nos impacte, esto se va incrustando. Un consejo o una sugerencia más. No solamente recibirlo, sino darlo. Enseñe usted. ¿Sabe qué? Les cuento algo. Yo no tengo buena memoria, excepto cuando reproduzco. Entonces sí. Por ejemplo, ¿no le pasa a usted que se encuentra con alguien? Mucho gusto, soy Carlos Ramírez, ok, yo soy fulano de tal, ok. Y cuando se saludan, tendemos a olvidar el nombre de la persona. Perdón, ¿cómo me dijo que se llama? Carlos Ramírez. Oh, bueno, y volvemos a olvidarnos. En lugar de hacer el ejercicio opuesto, retener el nombre, porque agrada mucho pronunciar el nombre, ¿o no es así? Mire, señor Carlos, ¿qué le parece?
¿Cómo usted sabe? O sea, ¿cómo lo recuerda? Porque hemos hecho el ejercicio de recordar. Entonces, la forma de recordar es reproducirlo. Es decir, pronunciamos el nombre Carlos Ramírez otra vez y volvemos con Carlos Ramírez hasta que se incrustó acá. Por lo tanto, usted lea la palabra, escúchela y enséñela. Se lo puede enseñar a su familia. Ustedes vieron lo que dice el texto acá, allá. ¿De qué hablas? Acá vienen y usted, al sacar ese versículo, esa historia, el que gane es usted. Lógicamente Amén. La familia puede escuchar, pero usted porque se le incrusta, se le graba. Así que hay maneras de desarrollar la memoria a favor de nosotros. Pastor, y qué importante es esto también, recordar las promesas de Dios, ¿no? Cuando yo era pequeño, papá nos juntaba alrededor ahí de donde comíamos, no era tan como hoy quizás nosotros experimentamos, ¿no? El bienestar y bueno, hemos prosperado, digámoslo de esa manera, ¿no? Alrededor de un fogón ahí nos sentaba papá, en unos banquitos ahí, unos troncos ahí de palo ahí así, ese era nuestro comedor prácticamente. Pero alrededor de ese comedor, papá nos enseñaba a nosotros muchas lecciones. Y una de ellas de las promesas, confiar en las promesas de Dios. Y él decía, hijos, recordaba el caso, nosotros somos agricultores, ¿no? Le decía, hijos, tenemos que dar gracias a Dios, porque miren esta mazorca de maíz, una mazorca de maíz, miren cuántos granos tiene. Con 5 mazorcas comen ustedes todos. Y esa mazorca prácticamente vino ¿de cuánto? De un grano. ¿Ya? Entonces ya miren, cómo es Dios de maravilloso. Con un grano podemos comer todos. Tenemos suficiencia para todo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha prometido en su palabra que nunca nos faltará comida. Y todas esas lecciones son promesas, pastor, prácticamente para nuestras vidas. Por eso es que tenemos que fijar siempre en nuestra mente. ¿Quién? Ahí está, miren, ahí están las mazorcas. Qué rico, ¿verdad? La hambre prácticamente, ¿no? Y yo le voy a decir a usted, tenemos que fijar en nuestra mente esas lecciones, ¿ya? Antes que nuestros problemas. Por eso allá en el campo no hay problemas, porque usted tiene el sustento, porque el mayor problema que tenemos hoy en día es que nosotros aspiramos a más cosas, ¿verdad? Por eso es que no pasamos un tiempo con Dios, porque estamos afanados, pero teniendo con ese granito comida, yo le voy a decir a usted, nuestros problemas se desvanecen en el campo. Por eso la invitación es que tenemos que ir al campo. El plan de Dios siempre ha sido el campo. Entonces, pero también cuando nosotros pasamos un tiempo con Dios, leemos las Escrituras, las memorizamos, ¿qué sucede? Eleva nuestros pensamientos. El mismo apóstol recomienda que tenemos que tener pensamientos de vida. A los filipenses le dice, buenos pensamientos, pensamientos de vida, pensamientos de paz. Entonces, cuando nosotros memorizamos, hay 1000 maneras de ayudarnos a nosotros como ver las cosas con esperanza. Eso es lo que da la palabra de Dios. Hay esperanza en la palabra de Dios, hay vida. No es como cualquier otro libro. Hay esperanza y hay vida en esto, pastor. Y hay una manera bonita de memorizar, mis queridos amigos, y es mediante el canto, mediante la música. Amén, sí. ¿Saben? Cuando en casa se practica los cantos, los niños, aún los adultos, nos gozamos, y sobre todo cuando hay bonita interpretación, usted puede poner allí de internet, usted sabe que se puede buscar músicas y se canta. Le pasó una amiga que una vez ella contó un testimonio. Cuando ella era niña, escuchaba los cantos que su familia cristiana pues entonaba. Y había cantos bonitos, pegadizos allí, bonitos, que se entonan y traen recuerdos, traen visiones de las cosas espirituales, de la morada de Jesús, de su amor para con nosotros. Pero aquí que con el transcurso del paso del tiempo, ella se descamina, abandona la fe y anduvo malos caminos. Su familia sufría mucho lo que a ella le pasaba, pero ella había decidido abrirse. En cierta ocasión, ya grande, visitando stand de libros, quería ver allí alguna literatura para comprar, pero alejada del Señor, pero tenía mucha pena en su alma. Cuando se acerca, escucha un tarareo, es decir, alguien que silba un canto, y era uno de los vendedores de los libros, de los stand de libros que había allí. Se acerca y entonces ella lo mira y él suspende su tarareo y dice, ¿sí? ¿Algún libro que a usted le interesa? No me interesa el libro, me interesa el canto que usted está cantando. Oh, el que está entonando. Oh, Entonces, y silba otra vez. ¿Y cómo usted sabe ese canto? Oh, y entonces le canto otro, y silbaba otro canto, ¿no? Y él cantaba, bonito como cantaba. Y ella se emocionaba, le traía todos los recuerdos de su niñez y le pegó fuerte.
Así fue como ella retornó a las sendas antiguas, al viejo camino que su familia le había enseñado cuando niña. Mis amigos, el canto pega. Practiquemos la música. Si tenemos acceso allí al internet, a su celular, usted mira los cantos. Ya hemos dicho, tenemos en la sección de YouTube, allí usted pone Himnario Adventista 1962 y aparece un sinnúmero de himnos. Usted lo puede entonar y cantarlos con alegría, con entusiasmo. La interpretación es bonita de piano allí. Usted puede poner y entonces eso va quedando. Es una forma de cultivar conocimiento de la palabra de Dios, promesas, esperanzas por medio de la música. Eso se incrusta y déjelo que eso luego prospere. Ahí tenemos Himnario Adventista, edición 1962. Usted tiene, mire la cantidad de himnos, todos con letras. Más de 300 himnos. Tremendo. Usted 400, lo entona, ¿no? se goza aprendiendo de estos himnos. Viene interpretado la letra muy bonita y entonces uno así adquiere ese bagaje de conocimiento. Y usted invierte. A veces hay gente que invierte en plata, proyectos, allí pone su inversión. Invierta en el Espíritu, invierta en la vida eterna, cultivando Amén. o sembrando buena música para su alma y para quienes le rodean. ¿Esto es para cuándo? Para cuando el enemigo procure, pastor, envolver con tinieblas nuestra alma. Hay una salvaguardia, la palabra de Dios memorizada, los himnos, los cantos. Cantemos y hablemos con fe. Y encontremos que cantando y hablando habremos pasado a la luz. Qué lindo, ¿no? Es lo que encontramos en los cantos, en memorizar la palabra de Dios. Somos nosotros los que nos abrimos a las excusas, a veces de la desgracia, o bien si nosotros queremos ponernos delante de Dios y decir, Señor, yo he escuchado en tu palabra esto. Me han contado, porque a veces uno oye, escucha también, ¿no? Me han contado de esto. Y Señor, ¿sabes una cosa? Quiero experimentar eso, sería la propuesta, ¿no? Quiero experimentar eso que muchos quieren experimentar hoy. ¿Por qué no comenzar realmente? Oh, pero usted me podrá decir, pastor, yo ya soy viejo y a mí no se me queda nada. Yo le voy a decir a usted, eso no es cierto. Esa es una mentira que Satanás se le ha metido a la cabeza. El problema es que nosotros no escuchamos. Es un punto bien importante. Pero yo lo estoy escuchando a usted, sí. Pero yo le digo a usted, leamos la Biblia. Pero cuando yo le digo, leamos la Biblia, y usted no lee la Biblia, no me está escuchando. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues escuchemos a Dios, escuchemos la voz de Dios, como dijo el pastor. Bien, y me gustó lo que dijo él, ¿no? Cuando él dijo, cuando usted está leyendo la Biblia, las escenas, usted repase las escenas, y métase a las escenas, viva, que ustedes... Imagínense a Jesús dando esa cátedra ante los discípulos, y usted sea parte, o sea un alumno también, y póngase ahí de decir, wow, qué enseñanza. Eso es vivir prácticamente, porque la palabra de Dios es vida, tenemos que vivir, pero ¿qué sucede cuando solo la leemos? Es muerta. Tenemos que vivir la palabra de Dios. El Señor, ¿qué quiso dar a entender el Señor con todos estos asuntos que Él estaba exponiendo ahí? Porque a veces no lo entendemos, más cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a los romanos, que a veces no se entiende. Pero ¿qué quiso decir el apóstol? Aquí el apóstol estaba diciendo, tenía oyentes, y ¿qué era la razón por la cual él estaba hablando? ¿Ya? Y sabe una cosa, Dios está dando luz en todo esto, a un punto que después ya queda todo esto bien comprendido, y como bien dijimos, si nosotros memorizamos, si estudiamos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados, pastor. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 16, a ver qué nos trae la palabra de Dios. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Efectivamente hay gente que argumenta, que dice, no se me queda nada. Y razonablemente es cierto por un motivo. ¿Cuál es? No hay entusiasmo. Cuando hay entusiasmo, amigos, cuando le echamos gana en la actividad que fuera, descubrimos algo y allí le trabajamos porque descubrimos, lo aprendemos. Hay gente grande, mayor, vamos a decir, que se meten a la computadora o al celular. Yo tengo algunos parientes ¿y esto cómo se hace? Y el resto de los parientes, mira, se hace así, se hace así. Y luego vemos a gente mayor, abuelitos que andan con su celular allí hablando. Qué lindo, porque lo aprendieron
y incluso hasta los features, las características, las aplicaciones con la computadora lo mismo. ¿Por qué? Porque hubo entusiasmo. Cuando la palabra de Dios encienda el entusiasmo, Amén. también se nos van a quedar las historias, porque le echamos ganas. El Espíritu Santo se va a hacer cargo de que recordemos las cosas cuando con entusiasmo estamos aprendiéndolas. Pastor, qué importante es, hay motivación, ¿no? Es Hay la palabra, una gran motivación. motivación, una gran alegría. Pero en el canto aprendemos algo bien especial. Yo le voy a decir a usted, a todo se le puede olvidar a usted, pero cuando hay una musiquita, no se olvida. Es una manera de alabar a Dios. Recuérdense la música, y ahí la mente está trabajando. Entonces, pastor, prácticamente para terminar este segmento, cualquiera que sea nuestra disposición, ese es el punto, motivación, disposición en todo esto. Por ejemplo, nosotros podemos ir ahí a Efesios capítulo 5, verso 19, miren, otra declaración del apóstol Pablo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos los salmos, qué lindo, ¿no? Prácticamente, ¿qué tenemos que hacer? Repasemos. Que eso sea nuestro diario vivir, repasar los salmos. Llega un momento en que ya se pegaron, porque recuerden que repite uno y repite, y el cuerpo está, o nuestra mente está reteniendo, y dice uno, yo le voy a decir a usted, dice uno, yo no sé, no se me queda nada porque ya soy viejo, el pretexto que tenemos nosotros, pero ¿sabe una cosa? No, nunca la palabra de Dios dice que vuelve vacía, nunca. El Espíritu Santo la pone en nuestra mente, y el Espíritu Santo va a llegar un momento cuando usted necesite, como el caso mío, el Espíritu Santo le va a recordar aquello que usted tenía por olvidado ahí en su mente. Eso es lo importante, pastor, de todo esto, ¿no? E incluso, amigos, hay una promesa en Lucas capítulo 21 acerca de que podemos recordar las cosas que el Señor mismo nos va a hacer recordar. Lo miramos esto en el versículo 14-15, 21, 14-15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa frente a juicios allí que se nos haga en contra de nosotros. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esta es la promesa, yo les voy a dar palabra, así que esténse tranquilos, pero cultiven el conocimiento, gasten tiempo, inviertan tiempo en estudiar, leer la palabra y cantar también. Amén. Aunque usted diga que no se le queda. Exactamente. Pero recuérdense la promesa, la palabra nunca, la palabra de Dios, cuando usted la lee, se retuvo, nunca va a estar vacía, siempre en su mente va a estar llena con ese poder vivificante que es la palabra de Dios. Bueno, para terminar, no se olvide que tenemos este librito maravilloso, usted quiere retener, usted quiere vivir una vida, usted quiere ese caminar con Cristo, porque después de todo nuestro deseo es tener el carácter de Cristo. Este librito es gratis para usted, El Camino a Cristo. Llámenos y con gusto nosotros se lo vamos a regalar. Pastor, qué gran bendición realmente estudiar la palabra de Dios, los consejos. Amén. Y realmente los comentarios. Gracias, pastor. Amén, amén.